Gracias. ¿Ya terminamos todos? ¿Terminamos? Si quieren, acabando, hacemos un proceso que vamos a utilizar y ya tomamos un pequeño break. Otro de los datos que vamos a utilizar ya directamente es en Quantum Keys y va a ser el raster que generamos ayer, ya convertido en números enteros. Lo único que vamos a hacer, como la herramienta que hace la distribución de muestras aleatorias dentro de Quantum Keys utiliza, o se hace a nivel de vector, entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a vectorizar este raster, que ya incluye simplemente las clases que trabajamos, es decir, las que generamos en nuestro archivo de transiciones. De estas clases, ¿no? Entonces simplemente vamos a vectorizar este raster. La herramienta para hacerlo es raster, conversión y rasterize. Simplemente seleccionamos es al revés. Poligonizar. Es decir, convertir el raster a un polígono. Seleccionamos nuestro raster, seleccionamos el archivo de salida. Aquí le ponemos simplemente le damos OK para hacer ese proceso de poligonización de nuestro raster. Y ya tenemos nuestro raster poligonizado. Acuérdense que este valor es el ID que trabajamos ayer. Y ahorita van a ver para qué nos va a servir. Como estamos haciendo la rasterización, también nos genera un polígono para el valor de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente limpiar este polígono, simplemente activando la opción de edición y seleccionamos el polígono con valor 0. Y simplemente le damos Supreme, eliminar, delete, y listo. Clic derecho y deshabilitamos la opción de edición y le decimos que queremos guardar esos cambios. Y bueno, si quieren tomamos un pequeño descanso. El raster que les acabo de pasar está en una carpeta que se llama raster, con este nombre, y básicamente me salen valores de 0 a 62, ya en valores enteros. En algunos de los casos a ustedes les salen valores de 0 a 64 y creo que ahí es el problema. Les sale, me parece que es por la versión, porque a algunos les salió correcto y a otros les salió diferente, y cuando hacemos la poligonización generan algunos polígonos vacíos y luego en otras claves. ¿Otras claves, por ejemplo? Como una, la cual no la tenemos en
este caso, en la poligonización, el DN realmente es el valor del identificador, el ID. ¿De esta fila quién falta? Ok, ya expliqué cuál es el error. En mi caso, me parece que fue al momento de generar el ID en el vector. Yo, por ejemplo, yo empiezo en el 3, que es la combinación en mi tabla de atributos de raster. Sin embargo, en muchos de sus casos empieza en el 1. Entonces, mientras ustedes identifiquen ese ID en la tabla y sepan a cuál corresponde dentro del vector que poligonizamos ahorita, no importa. Pero tengamos en cuenta eso. En algunos de nosotros empezamos con el ID de 3, que es el valor mínimo dentro de nuestro vector, y en la tabla, y en algunos de ustedes comienzan con el 1. Entonces, mientras ustedes identifiquen bien ese ID con la tabla que le corresponde, no hay ningún problema. Se los voy a mostrar. En mi tabla de unión, ya después, para generar la matriz de cambios, mi ID menor es de 3. En algunos de ustedes es de 1. Entonces, mientras ustedes logren identificar exactamente a qué corresponde con el vector, no importa. En algunos de nosotros tenemos 3 como el valor mínimo, otros de ustedes tienen 1. Entonces, nada más, simplemente que tengamos claro cuál es a cuál corresponde dentro del vector. Ok, entonces el proceso que sigue es realizar al shape que generamos. Si abrimos su tabla de atributos, yo aquí lo tengo como DN, pero realmente es el ID. ¿El USB? ¿USB? Creo que está ahí. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es unir nuestra tabla de atributos donde agregamos las transiciones generales PCC, y lo que son permanencias, deforestación, permanencia de pradera, todas esas clases las vamos a unir al nuevo shape. Okay. El proceso es simplemente, ya que tenemos nuestra tabla con el atributo de transición, que es el que queremos pegarle a nuestro nuevo polígono, simplemente lo guardamos como CSV. Le damos en Layer, Add Layer, Add delimitada, agregar un layer delimitado de texto. Buscamos ese archivo de texto. Le decimos que no es de geometría, le damos OK.
Y una vez que lo agregamos a nuestra vista, simplemente le damos en propiedades, en joins, agregar un nuevo join. Aquí tenemos nuestra tabla. El campo en común es id unión. En el caso del shape es dn. Yo no le cambié el nombre al hacer la rasterización, pero esto contiene el id en común. Simplemente le voy a poner, no quiero que aparezca ningún prefijo. Ok, aplicar y ok. Si revisamos nuestra tabla de atributos, pues ya tenemos aquí toda la información para nuestro shape con las transiciones que al final de cuentas son las que me interesan en este momento para hacer el proceso de evaluación. Para hacerlo permanente simplemente le damos en Save As, salvar como, el nombre, y le voy a dar el nombre. Bueno, sí le puse el nombre y que sí se muestra. Es decir, aquí simplemente estamos generando un shape a nivel de las transiciones IPCC, y que para cada transición IPCC le vamos a agregar el tamaño de muestra, que después una herramienta en cookies nos va a sembrar de forma aleatoria de la muestra. Ok. Ya todos tienen, le pegaron su tabla de atributos con las clases IPCC al shape. Ok. Bueno. Lo que sigue es hacer un dissolve con las transiciones IPCC. Eso también ya lo saben hacer, entonces vector, Geoprocessing Tools y el dissolve. Seleccionamos nuestro polígono, en este caso el último polígono que trabajamos, yo le puse IPCC muestras. Recuerden quitar esta opción y simplemente utilizamos la opción de, bueno, mi campo se llama trans, que realmente son las transiciones. Le damos un nuevo nombre. Le voy a dar un nuevo nombre. Le voy a poner USB-C serie 5 o serie 6 IPCC a muestras. Dissolve, para identificar qué es el producto final. Sí, ya que lo tienes permanente. Pues. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos
cada una de las categorías. Ya simplemente tenemos 7, ¿no? Después de hacer el disuelto. ¿Cómo va? Sí. Sí, lo Entonces, 7, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, ya que tenemos ya que tenemos el shape disuelto con las categorías IPCC, lo único que tenemos que hacer es generar un nuevo campo. Le damos en edición, en propiedades, le damos en fields y simplemente le vamos a decir que vamos a agregar un nuevo campo. En este caso van a ser las muestras. Aquí esto es importante. Cuando preparé el taller, lo hice con esta opción del tipo de campo. Sin embargo, después me di cuenta que se tardaba mucho en hacerlo. Entonces, estuve probando las varias opciones y escogí y creo que es más rápido. Entonces, le damos una longitud de 5 espacios y OK. Entonces ya tenemos un nuevo campo, que es muestras. Si vemos nuestra tabla de atributos, pues tiene que estar ahí este nuevo campo de muestras. En este caso, cada una de estas muestras las vamos a llenar con estos valores. Estos valores son los que vamos a distribuir de forma aleatoria dentro del shape, dentro de cada categoría del shape. Entonces, si quieren irlos llenando, por favor, le damos en edición. Simplemente nos colocamos ahí en cada una de las de nuestro campo y simplemente le damos lo capturamos. En este caso son para permanencias 216. Ajá, sí, valores ajustados. Ya que capturamos todos nuestros valores, simplemente le damos, le seleccionamos la opción de editar y le damos guardar. Entonces, ahora sí, dentro de Quantum Keys, utilizando la opción de Research Tools, simplemente le decimos que vamos a utilizar la opción
o la herramienta de Random Points dentro de todos los polígonos. Y esta herramienta lo único que nos va a hacer es distribuir de forma aleatoria el número de muestras que nosotros tenemos en nuestro campo, en el campo muestras. Entonces aquí seleccionamos nuestro shape que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Simplemente le dejamos esta opción, el conteo de puntos, le seleccionamos simplemente el campo que contiene el tamaño de muestra de cada categoría, le decimos que cree un nuevo archivo, va a ser a nivel de puntos. Vamos a poner... Bueno, pues a la mayoría a algunos ya les salió, les corrió el proceso sin problema. Bueno, un poquito tardado, pero ya tienen su distribución de puntos de forma aleatoria. En este caso, hasta este punto ya son las muestras que nosotros tendríamos que verificar o en campo o a través de un protocolo de interpretación de imágenes para hacer la evaluación de nuestro mapa. En mi caso, pues, no corre, no funcionó. Bueno, está todavía pensando, creo que lo voy a tener que terminar el proceso, pero en este caso sería, digamos, la herramienta de Quantum Keys que ayudaría para hacer ese muestreo, para hacer el proceso de evaluación. Como les decía, pueden utilizar alguna otra herramienta, hay disponibles en internet, tanto a nivel de vector como a nivel de raster. Entonces, para hacer ese sembrado aleatorio de puntos. En mi caso ayer probé la herramienta y me funcionó, me generó un archivo. Ahorita quizá por todo lo que tengo abierto, bueno, que no es tanto, pero está tardándose un poco. ¿A cuántos ya les salió? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue votando el. Entonces, por ejemplo, si ya lo metan como o cuando lo guardan, lo van a hacer. Ya le di ahí en el caso del campo por ahí. Ya está aquí ya terminó. Vamos a hacer no, sí. Me parece que lo guardaste.
No está difícil. Entonces, Me he estado dando cuenta que entre más reciente sea la versión de QGIS Las Palmas, trabaja más rápido y esa herramienta, sobre todo, no te genera problemas. Entonces, quizá en algún momento sería bueno actualizar las versiones de Quantum GIS. nada más le quedaron problemas a mí, ayer le instalé la 22. ¿Perdón? La 22, 2.18, 22, y esa sí me dio muchos problemas. ¿Sí? Hay que regresar a la 17. Ah, ok. Yo tengo la 2.13 y también me genera un poquito de problemas. Sí. Pero esta ahí no me ha quedado. ¿No? Ha trabajado. Yo la hago así, no problema. No, sí. Por ejemplo, estaban comentando que la versión 2.18.17 trabaja bien, sin muchos problemas, ¿no? Entonces sería cuestión de hacer la actualización del software. Sí. No quise. El problema es que ya está trabajando con ese mismo para que salga el mismo. Sí. Este lo voy a cambiar. Si no, pues sabes que se va a poder salir hasta el. Bueno, cancelar. Ya sé. Entonces, lo que quiero todos los visores. Muestras, visor, pues muestras y visor, todo se va. Sí. Sí, sí, todo. Este MLC el muestra, sí, porque van buscando nuevos. En algunos casos parece que no les dio el tamaño total de la muestra que se capturó dentro de la columna. Yo creo que va a ser, me parece que está en una clase particular, entonces yo creo que va a ser algún error topológico del shape. Estamos generando a partir del raster, creo que va a ser eso. Sí, efectivamente, por ejemplo,
En el archivo que ayer corrí con la herramienta me sale, no sé, me corrió sin problema, ¿no? Y sí, también me salen 557 puntos, no los 773 que calculamos, y creo que va a ser un error topológico en el shape. Pero bueno, en este caso, y las muestras se las pasé en la mañana en un archivo que son los que vamos a utilizar, que son los datos de referencia, para hacer la evaluación de exactitud de nuestro mapa. Una vez que ya tenemos aquí esta distribución, pues realmente es lo que haríamos, o que tendríamos que verificar en campo o con algún protocolo establecido para validar nuestro mapa, para calcular la exactitud. En este caso, bueno, terminamos con el diseño del muestreo, con la distribución aleatoria de los puntos, y sigue otro punto que es muy importante, ¿no? Que es el diseño de respuesta. ¿Cómo vamos a generar la información de referencia que nos va a ayudar a evaluar el mapa que estamos obteniendo? El diseño de respuesta tiene 4 principales componentes, que es la unidad de muestreo, cuál va a ser ese tamaño cuál va a ser el tamaño de la parcela que vamos a verificar, cuáles van a ser las fuentes de información para generar sus datos de referencia, en el dado caso que utilicemos que no asistamos a campo, tendríamos que generar un protocolo de interpretación para tomar medidas o para hacer las visitas a campo. Y finalmente, cómo vamos a definir esas coincidencias entre los datos de referencia y el mapa que estamos evaluando. Necesitamos nosotros saber si el mapa o en qué porcentaje el mapa y los datos de referencia coinciden. Ese es el punto principal de la evaluación de la exactitud. Como les decía, la unidad de muestreo pues, puede ser un píxel, un polígono o un bloque, el cual va a ser la unidad de muestreo y va a servir como base para la comparación de la ubicación específica de los datos de referencia y el mapa que estamos evaluando. En nuestro caso, pues nuestra unidad mínima que estamos trabajando es de 1 hectárea, entonces esa podría ser nuestra unidad de muestreo. Las fuentes de información, pues depende de qué información tengamos disponible o cuál sea nuestro propósito o cuál sea, o cómo vamos a plantear esa evaluación. Obviamente estos datos de referencia, pues tenemos que tener la seguridad de que el método para generar esa información tiene una mayor certidumbre que la generación del mapa que estamos evaluando. En el caso, a veces es muy caro salir o hacer visitas a campo, entonces lo que hacemos es generar información a través de la interpretación visual de imágenes, pero también es importante establecer ese protocolo. Eso podría ser otro tema de un taller de 2 o 3 días para establecer un protocolo para evaluación de esas muestras, ¿no? Entonces es también un tema, es uno de los temas más importantes. Generalmente ya utilizamos este tipo de protocolos tratando de hacer más barato la evaluación del mapa. Sería muy complicado a veces, por ejemplo, hacer 700 visitas a campo, ¿no? Es muy caro. Entonces lo que haces es simplemente buscas la manera de abaratar esos costos a través de la interpretación de imágenes, pero siempre teniendo claridad de cómo va a ser esa interpretación, estableciendo un protocolo y los criterios, ¿no? Y bueno, la definición de las coincidencias entre los datos de referencia, las clases específicamente, y las clases específicas de los mapas, pues simplemente es por una matriz de confusión. Los posibles datos de referencia, como estábamos platicando, pues pueden ser otro mapa existente de mayor calidad, no es lo más recomendable. Pueden ser los datos de inventario, por ejemplo, los datos de inventario nacional forestal puede ser una opción. Simplemente tendremos que hacer el ajuste del diseño de muestreo en base a esa información que es sistemática. Lo más viable, o no lo más viable, sino lo más importante podría ser
datos recolectados en campo, sería lo ideal. Sin embargo, como mencionábamos, pues es un poco complejo hacer demasiadas visitas a campo, ¿no? Además, contando actualmente con los problemas de seguridad en el país, pues es todavía más complejo, ¿no? Entonces, y el método que más se utiliza en la actualidad, que nosotros no lo implementamos, pues es simplemente la interpretación de imágenes, de preferencia imágenes de alta resolución, en los casos donde tengamos disponibles información. A veces no está disponible la información y podemos utilizar información para evaluar un mapa de las imágenes con la misma resolución. Simplemente el método para generar esa información de referencia tiene que ser tiene que ser mejor que la forma en que se generó el mapa que estamos evaluando. Nosotros consideramos que una interpretación por expertos del tema, por ejemplo, en este caso los de INEGI, ayudan a generar información de referencia más exacta que, por ejemplo, la forma en que se genera un mapa de forma automatizada, aunque después tenga un nivel de postprocesamiento. Un punto importante es que los datos de referencia siempre deben ser consistentes en el tiempo. Mismo sistema de clasificación, es decir, nosotros nos basamos en el sistema de clasificación de INEGI. La información se puede generar hasta ese nivel, simplemente nosotros la podemos agrupar después al nivel de las clases que necesitamos. Puede ser al nivel de las clases para el cálculo de IPCC, las transiciones de IPCC, o un nivel más desagregado, pero eso ya dependerá de cada quien, pero sí tiene que ser el mismo sistema. En este caso, tienen como monitorear los cambios en el tiempo, tienen que tener una localización precisa y también establecer un control de calidad, ¿no? En este sentido, pues nosotros asumimos que los datos de referencia van a ser la verdad, que vamos a comparar con nuestro mapa, en este caso, generado a través de las series de INEGI. Y retomando precisamente un taller que tuvimos la semana pasada y de la importancia que tiene en este caso los protocolos para la interpretación de usos de suelo y vegetación. La interpretación de uso de suelo es una metodología que se basa en técnicas de sensores remotos y, bueno, en este caso, que cumple con las exigencias de la Convención Marco. Básicamente se trata de reconocer algunos elementos clave dentro del uso del suelo y, por ejemplo, adoptando un criterio de uso predominante, aunque realmente podemos establecer reglas para la interpretación, y ahorita lo vamos a ver más adelante. El concepto que sustenta estas reglas posibles pues, tiene que ver con el uso de suelo en el área que estamos evaluando. Puede ser expresada a través de relaciones jerárquicas entre los elementos clave del suelo. Decíamos, puede ser a nivel que nosotros estamos manejando, a nivel de las clases IPCC, puede ser a un nivel más desagregado, con más detalle, y podemos establecer algunos umbrales para determinar esa predominancia de los elementos en alguna de las cosas que estamos evaluando. Me gustó este ejemplo, les decía, esto lo estuvimos revisando la semana pasada en un taller sobre interpretación de imágenes. En este caso es un ejemplo sobre el uso de suelo, pues está tratando de interpretar el uso de suelo a través de imágenes de alta resolución, imágenes de satélite, y por ejemplo, aquí lo que está haciendo, por las figuras que se muestran ahí, lo que estamos haciendo es primero establecer un orden jerárquico para la interpretación. Es decir, a mí cuando yo estoy muestreando una parcela sobre una imagen de satélite, a mí me interesa conocer sobre todo los asentamientos humanos, saber cómo se están comportando en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Establecemos ese nivel jerárquico y podemos establecer un umbral en el cual si dentro de nuestra parcela de muestreo supera ese umbral, entonces lo podríamos clasificar de acuerdo a ese tipo de uso o de acuerdo a ese tipo de cobertura.
En el ejemplo, si se dan cuenta, ya en la figura B, más o menos me parece que son 100 cuadritos, lo que representarían una matriz de una imagen. En el caso de los asentamientos, pues realmente no alcanza a cubrir el 20% del total de la parcela. La siguiente categoría en el orden jerárquico es un pastizal, que si nos damos cuenta, pues realmente cubre, es una tierra de cultivo que realmente cubre más del 20% de toda la parcela. En un orden jerárquico de número 3 es una tierra forestal, ahí no aparece, y después aparece un pastizal que realmente cubre toda la mayor parte de nuestra parcela. Sin embargo, cuando establecemos una regla, y a mí me interesa saber en orden jerárquico si es un asentamiento humano o una tierra de cultivo, pues toda mi muestra la utilizo, la etiqueto como una área de cultivo, ¿no? Básicamente son reglas que se pueden establecer. ¿Y por qué se establecen estas reglas? Porque a lo mejor lo que yo quiero mostrar en campo es saber si en esa parcela, en cuanto me aparece un elemento de un asentamiento humano o una tierra de cultivo, a lo mejor está pasando algo ahí que necesito identificar. Entonces simplemente por eso es que se hace esa forma de etiquetado, ¿no? Lo más normal es que simplemente etiquetas de acuerdo, el total de la muestra la etiquetas de acuerdo al total del elemento que está cubriendo esa muestra. Es decir, si nos basamos en ese criterio, pues realmente la muestra la podríamos etiquetar como una muestra que permanece o que es una tierra de pastizal. Pero esas son reglas que tienen que tener, que debe tener un protocolo, ¿no? Establecer bien claro los criterios. Según aprecio, el elemento más frecuente es un pastizal, pero por la jerarquía, como primero aparece una tierra de cultivo, toda la muestra se clasifica como tierra de cultivo, ¿es así? Sí. En cualquier proceso de revisión de muestras o de algún mapa, se pueden establecer esos criterios, ¿no? Dependiendo qué es lo que tú quieras medir, qué quieres reportar en este tipo de muestreo. Les repito, generalmente simplemente se etiqueta la muestra dependiendo del valor o del elemento que cubra la mayor cantidad, el mayor porcentaje de la muestra. Pero no entiendo la lógica, porque si el elemento más frecuente es un pastizal, lo clasificas como tierra de cultivo. O sea, ¿cuál es la lógica que subyace en esta medida, o se hace así, suponiendo que tú quieres identificar, nos damos cuenta que la mayor parte de la muestra es un pastizal, ¿no? Pero quizá en tu protocolo lo que tú quieres medir es simplemente si están ocurriendo cambios muy dinámicos, por ejemplo, en esa tierra del pastizal. Entonces, como tú te estás estableciendo tu jerarquía, primero un asentamiento humano y después una tierra de cultivo, lo etiquetas como tierra de cultivo para mostrar, para identificar que está pasando algo, por ejemplo, en esa tierra de pastizal, o en una tierra de bosque. Simplemente esa jerarquía la estableces dependiendo de qué es lo que quieres tú identificar, ¿no? Por eso se hace se establece esa jerarquía y los umbrales, ¿no? Pero esto puede ser, esto solamente es un ejemplo, ¿no? Simplemente para mostrar que es muy importante tomar en cuenta un buen protocolo para el establecimiento de para la medición o para la evaluación de tu mapa o de cualquier otro objetivo que tenga. Sí, igual ampliando más la duda, ¿no? Porque sí. Bueno, en este caso, tomando en cuenta el esquema propuesto, el principio de generalización, en este caso, ¿cómo quedaría
lo más importante. Por ejemplo, un ejemplo, comento, en el NEC, cuando nosotros generalizamos, como vemos rasgos en las imágenes y por la experiencia o por la visualización de los mismos rasgos o por los mismos patrones que se repiten, tenemos características o colores diferentes. Entonces, pero como nosotros ya tenemos definidos en la escala y áreas mínimas, entonces empezamos a generalizar y decimos, ok, estoy viendo esto, pero no me puedo ni área mínima. Okay, a lo mejor una tierra de cultivo, ¿no? Con agricultura o pastizal, digamos. Entonces, hay esas diferencias marcadas, entonces decimos, no, ¿sabes qué? Como esta superficie o esta área mínima no representa la escala que yo hago, pues te voy a incluir, no vas a hacer pastizado, no vas a hacer cultivo, ¿no? O sea que, pero lo que yo entendí ahí, lo que mencionabas, si tú dices, bueno, si a ti te interesa más representar, no sé, en este caso, el pasto, entonces convertimos la agricultura en pasto. Así lo entendí. En la otra, como bien mencionas, son varios criterios que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Pues viene otro segundo criterio, que es la unidad mínima. Dijimos que nuestra unidad mínima es de 1 hectárea, y esta muestra de aquí es 1 hectárea, ¿no? Para interpretar esta muestra no solamente te basta con lo que hay adentro, tienes que ver el contexto, ¿no? Supongamos que en este caso, en nuestra muestra, la mayor parte del elemento es un pastizal. Sin embargo, supongamos que fuera de la muestra, el pastizal solamente abarca un pedacito, ¿no? Entonces realmente no ni siquiera cubre nuestra unidad mínima, que es 1 hectárea. En ese caso, seguramente, por ejemplo, tierra de cultivo quizá sea más amplia por afuera de la muestra y realmente representa más lo que está pasando en la parcela, ¿no? Exactamente, tienes que tomar muchos criterios y establecerlos y dejarlos muy bien claros al momento de hacer la interpretación. En este caso, para muestras de validación, ¿no? Entonces, es importante, y lo retomo porque a veces le damos o no le damos la importancia necesaria a generar un protocolo para evaluar, para generar la información que nos ayudará a validar nuestro mapa. Y de repente podemos tener intérpretes que lo vean de otra manera, entonces se genera ahí una inconsistencia en la información. Seguramente INEGI tiene muchos de esos criterios ya generados, ¿no? De cómo manejar la información. Pero sí, simplemente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que puede, se tiene que, lo hice precisamente para poder detener un poco la discusión, ¿no? Y les digo, me gustó porque esto, precisamente lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, me pareció interesante que lo pudiéramos, digamos, discutir. Aquí a nivel jerárquico cambió. Aquí ahora lo que nos interesa es simplemente las tierras de pastizal. Los umbrales son los mismos. Analizando la muestra, pues sí, efectivamente la podemos etiquetar como una tierra de pastizal, ¿no? Porque sí, en este caso pues es más bien a nivel visual, ¿no? Yo estoy viendo que son 100, si no me recuerdo, son 100 cuadritos. A nivel visual veo que la tierra de pastizal pues ocupa la mayor parte. Allá no se ve, pero acá en esta computadora se ve que son 3 colores. Verde, amarillo, verde. Este me parece que es este. Este es este y este, no sé muy bien, pero es este. ¿No? Que aquí se ve como son la primera persona. Están viendo un solo. Ah, perdón. Son 3 por solas. brillo, ¿no? Ajá. Desde aquí más o menos lo veo. Entonces aquí, por ejemplo, se etiqueta como un pastizal, ¿no? Les digo, dependiendo de los criterios que uno establezca. En
En este caso, pues es un el nivel de gráfico otra vez lo volvemos a cambiar. Simplemente con que en un asentamiento aparezca el 10%, puedo etiquetar esa muestra como un como un asentamiento humano. Sin embargo, bueno, vemos que realmente son 6, realmente no cubre ese umbral. El siguiente es una tierra de cultivo, es un 20%. Aparentemente, creo que tampoco cubre ese 20%. Y una tierra de forestal, establecimos un umbral del 30%, y pues sí cumple con ese umbral. Entonces la podemos etiquetar como una tierra de cultivo para una tierra forestal. Pero como les dije, hay que analizar también el contexto y la unidad mínima mapeable. Si en este caso, aunque cubra el umbral, pero no cubre nuestra unidad mínima mapeable, pues realmente no la podemos colocar como una categoría de ese tipo. Como les dije, simplemente es para que tomen en cuenta siempre estos... en el protocolo siempre tienen que tomar los criterios y tomar algunos supuestos para que todo sea claro para los intérpretes. En este caso cambió el ejercicio. Ahora simplemente me importa saber si es una tierra forestal y si cubre el 20% del umbral en mi muestra, pues simplemente la etiqueto. Y es lo que sucede aquí. Simplemente estoy etiquetando mi muestra, el total de mi muestra, como una tierra forestal. Ok. En el caso de margen de comillas, básicamente se generan algunos datos de referencia a partir de la interpretación visual de imágenes rápidas por parte de algunos especialistas de INEGI, y son los que vamos a utilizar, yo creo que después de la comida, para hacer el cruce, el contraste contra nuestro mapa y ver cómo salen las evaluaciones de exactitud de nuestro mapa. Entonces, no sé qué más tengo por aquí. Ok. Yo creo que preparamos aquí porque ya además es como el geoprocesamiento, y creo que si lo hacemos de una vez, no tarda más, no vamos a evitar de comer. Muy bien. En que estén pasando, ya está lista la comida en el mismo lugar que ayer. No, creo que tenemos 5 minutos, nada. Me gustaría agregar algo más. Sí. Básicamente lo que les mostré son los ejemplos, ¿no? de lo que se puede hacer para un protocolo. Sin embargo, realmente en la mayoría de los casos lo que hacemos es interpretar de acuerdo a la mayoría de porcentaje ocupa el elemento dentro de la muestra, considerando todo lo demás. Simplemente recalcar, porque después ya podemos jugar con los umbrales y manejarlo para diferentes, digamos, objetivos, pero simplemente recalcar esa parte. Siempre nosotros, o en este caso, nosotros lo hemos trabajado a nivel del elemento que cubre la mayor parte de nuestra muestra, siempre y cuando en el contexto pueda ser mayor a nuestra unidad mínima de mapeo. Entonces, ya en cada estado pues, tendrán que, tendrán que llevar a cabo establecer su protocolo, todo, documentarlo, los criterios, y como les dije, básicamente un protocolo de ese tipo es tema para otro taller, ¿no? Bueno, vamos a retomar el taller. Como les comentaba, hasta este punto ya hemos platicado sobre la generación del
bueno, el diseño de muestreo, que incluye el sembrado aleatorio de las muestras sobre cada una de las categorías que vamos a evaluar. Ya comentamos también sobre la importancia de establecer un protocolo claro, y los criterios a utilizar para la generación de estas muestras, si es que utilizamos, digamos, la interpretación visual por expertos. La otra es si es que en algún momento se tuviera la posibilidad de ir a campo, pues también se tendría que establecer ese protocolo para evaluar esas parcelas y los criterios y cómo analizar el contexto para ver si realmente existe una deforestación, ¿no? Que ese es otro rollo totalmente diferente de un protocolo para evaluar o generar las muestras de entrenamiento. Entonces, simplemente tocamos los temas, pero sí quiero que se vayan con la idea de que es necesario, ¿no? Y ya cada quien le tocará, pues, digamos, establecer o cuál será la mejor manera de ese protocolo. Una vez que nosotros ya tenemos las muestras, que ya fuimos a campo o que ya las generamos a través de la interpretación visual de imágenes, pues podemos empezar a generar nuestras métricas que nos ayudarán a ver qué tan buenos son nuestros mapas. En este caso, las muestras que les pasé en la mañana, los datos que les pasé en la mañana, son datos de referencia que fueron generados por algunos expertos de INEGI al evaluar imágenes de satélite RapidEye, hacer la interpretación básicamente a un nivel de 1 hectárea, aunque en este caso el ejercicio lo podemos hacer, tiene una unidad mínima menor, pero a nivel de puntos o algunos pequeños polígonos, simplemente con fines demostrativos. Y es el momento en que podemos iniciar, ¿no? Entonces el archivo que les pasé se llama datos referencia S5, S6 y PCC en formatos de puntos y los otros son en pequeños polígonos. Entonces, la idea en este caso es poder, digamos, contrastar la información de los datos de referencia contra el mapa que generamos. En este caso es el archivo que les acabo de mencionar puede ser, por ejemplo, el archivo puede ser el mismo archivo donde tenemos el tamaño de nuestras muestras. Simplemente vamos a comprar esta tabla y ver cómo se da el contraste con nuestros datos de referencia. Y para esto, bueno, podemos utilizar, hay varios caminos. Como lo mencioné en la presentación, básicamente si tenemos a nivel de polígonos nuestras muestras, se puede hacer a través de un intersect o alguna otra herramienta que nos permita extraer o colocar en un mismo archivo la información de referencia y la información del mapa original, o simplemente con otra herramienta que ya de cierta manera hemos utilizado, que es la unión de los atributos de una tabla hacia otra tabla, en este caso por localización. Si quieren utilizamos esta parte, aunque realmente puede ser por cualquier herramienta, ¿no?
Entonces, lo que hacemos es agregar nuestro mapa que tiene las clases que vamos a evaluar y agregamos los datos de referencia. En este caso son a nivel de puntos. Si analizamos la tabla de atributos, en este caso después de que se implementó el protocolo para la generación de datos de referencia, pues estas de cada uno de los puntos que se analizaron, pues se tiene una categoría a la que pertenecen después de contrastar imágenes del año 2011 con el año 2014, que son los años de referencia de las imágenes de las series de INEGI, serie 5 y serie 6. Y esto es lo que ocurrió para Marqués de Comillas. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente hacer unir a estos datos de referencia la información de la categoría del mapa. Y esto lo hacemos con Vector, Data Management Tools, y simplemente le decimos que vamos a unir los atributos del mapa que generamos, esto por localización. Entonces seleccionamos, en este caso el vector que es el objetivo es el de los puntos, el que es el que estamos analizando es el de las muestras. Simplemente le decimos que agregue la información de acuerdo a si se intersecta ese punto. Y básicamente es todo. Entonces le damos un nombre. Y le damos run. Esperemos que lo haga. No, yo no los pude generar, pero más bien en la mañana les pasé un archivo con esos puntos de referencia. ¿Tú los tienes o no? Los que ya manejan Quantum GIS, por ejemplo, ¿qué otra herramienta podríamos utilizar para contrastar en la información de los datos de referencia con nuestro mapa? Váyanle pensando a ver qué otra opción podrían proponer. Ok, al parecer en algunos casos les funcionó bien el proceso con la unión de los atributos del mapa que vamos a evaluar con los datos de referencia. Son aproximadamente 873. Algunos compañeros lo hicieron con la herramienta de unir atributos, otros con la opción de intersección y les funcionó bien. Y a algunos les parece que les produjo algún error, ¿no? Les eliminó algunos puntos y parece que es la versión del Quantum GIS. Entre más actual sea la versión, lo hace bien. Entonces, sí, en el caso, pero estamos trabajando con el mismo archivo, ¿no? ¿A ti cuántos puntos te dieron? No lo toma en cuenta, ¿no? Entonces logra hacer la unión sin problemas.
Tendríamos que corregir el error topológico del shape y volver a hacer el proceso. Cuando hacemos la vectorización del raster, seguramente ahí se generó ese error, o cuando hacemos el dissolve, puedo hacer también ese problema. Esto lo realizamos así en, pues, cada quien en sus estados, ¿no? Pero la base va a ser lo que ustedes publiquen para la comparación, o de qué manera yo puedo saber que voy mal en el proceso de este tipo, ¿no? ¿En qué momento yo me puedo dar cuenta y decir, ¿sabes qué? Este tipo de proceso me salió erróneo. En este caso, no sé si salió bien mi proceso. Mira, por ejemplo, a mí también me salió, al hacer la unión, solamente se me unieron 659 atributos y tienen que ser 873. Los datos de referencia son 873 puntos. Ese es el total de mi muestra de validación que tengo para comparar con mi mapa. Y al hacer el proceso de la unión, pues no me pegaron todos. Seguramente es un error de la topología del shape original. Pero esa parte hay que revisarla, ¿no? En algunas versiones les corrió sin problema. Y bueno, hay que revisar esa parte. Y digo, de esa manera te puedes dar cuenta, ¿no? De cuáles son los errores, ya teniendo tus datos de referencia. Obviamente nosotros los generamos los datos de referencia para un municipio. En su momento a nivel estatal tendrán que hacer todo un proceso, desde el diseño de muestreo, generar un protocolo para cómo evaluar y, bueno, implementar ese protocolo para generar esas muestras y después hacer la evaluación de exactitud de su mapa, ¿no? ¿Ya todos terminaron? ¿Alguien que falta? Listo, parece que ya todos tenemos un archivo con el cual podemos trabajar. ¿Cierto? ¿O alguien falta? Una vez que ya tenemos la información en nuestra base de datos, en la cual podemos contrastar la información de referencia con el mapa que estamos evaluando, simplemente lo que vamos a hacer es copiar la tabla DBF de esa unión y pegarla en el lugar que le corresponde para después poderla abrir en Excel. No, de hecho es el DBF del shape de la unión. Simplemente se copia. Recuerden que si le modificamos ese DBF, pues después ya no nos va a abrir el shape. Simplemente hay que copiarla en otro lado. Copiamos el archivo DBF, el del shape, y simplemente lo copiamos en otro lado para no modificar ¿sí? Y después lo abrimos en Excel y lo guardamos como un archivo de Excel.
De esta tabla de atributos realmente solamente utilizaremos la columna que es transrefer en el caso de los datos de referencia. Esto es, digamos, lo que se obtuvo a través de la interpretación de imágenes para la serie 5, para el mapa serie 5, serie 6. Y la columna trans realmente es es el mapa, es los atributos del mapa que generamos a través de los datos serie 5, serie 6. Entonces lo que queremos hacer aquí es simplemente contrastar la información para generar una matriz de confusión. Agregamos una nueva columna que se va a llamar coincidencias. Y simplemente le agregamos un valor numérico que es lo que al final de cuentas vamos a contabilizar. Le agregamos uno a a todas las filas. Seleccionamos todas las columnas. Y en este caso lo que vamos a hacer es agregar una tabla dinámica, nueva hoja de cálculo. Y lo que queremos contabilizar es bueno, las coincidencias, cuántas muestras realmente están coincidiendo, ¿no? Entonces, esta es nuestra matriz de confusión. Realmente, si lo podemos leer, es que realmente el total de puntos que mandamos a verificar, realmente 12 coinciden con nuestros mapas con nuestro mapa generado entre serie 5 y serie 6. Y lo que procede en este caso es llenar esta matriz de confusión, simplemente copiando nuestros valores. Bueno, en la parte de la tabla dinámica, el valor de transferencia de referencia va en las hileras y la transición va en las columnas. Al revés, los valores de referencia van en las columnas y los del mapa que estamos evaluando van como filas. Referencia te refieres a los puntos que interpretaron los Sí. chicos de geomática. Ajá. Ah, bien, está bien. Bueno,
lo que nos muestra también esta tabla de confusión es que, por ejemplo, en el caso de reforestación, realmente los intérpretes no pudieron identificar ningún proceso de reforestación, ¿no? De antemano, pues ya sabíamos que eso podía suceder, porque es muy difícil que de una agricultura pase a un área forestal, ¿no? Entonces, realmente aquí debe ser 0. Bueno, déjame terminar algo. En la tabla en esta matriz de confusión, simplemente estamos identificando los errores de omisión y de comisión, o en este caso el user accuracy, la exactitud del usuario o del productor. Si se dan cuenta, pues la exactitud global realmente del mapa pues pareciera no tan mala, ¿no? Sin embargo, realmente no nos interesa tanto esa exactitud, sino la exactitud de cada uno de las categorías, sobre todo de las que representan algún cambio. Se dan cuenta en el caso de deforestación, pues la exactitud es realmente muy baja, ¿no? 9.2%. Degradación, pues ni se diga. Esta que es pérdida de pradera también es muy baja. Y de reforestación, pues de plano ni siquiera se puede identificar en la zona, ¿no? Lo que indica que son errores bastante amplios. En este caso, el user accuracy o error de comisión lo que nos está mostrando es que realmente estamos incluyendo más área de la que deberíamos mapear para cada una de las categorías. Entonces, de 130 muestras, realmente solo 12 corresponden a esa categoría que estamos evaluando. Ese es Entonces, se dan cuenta cuál es la implicación o cómo pueden cambiar las cifras y si nosotros si evaluamos qué tan buenos es el mapa que estamos generando, ¿no? Entonces, con estos valores, pues nos damos cuenta que realmente las series de INEGI pues no son un insumo adecuado para poder monitorar cambios. Y ahorita, bueno, mi compañero Adrián les va a explicar un poquito de cómo se hace el cálculo de todas estas métricas.